Ya estamos de regreso con el Retiro de Invierno 2020 de Ministerios Ebenecer, Año de la Reconciliación. Muy buenos días en esta fresca mañana. Quiero de esta manera agradecer con todo mi corazón al apóstol Sergio Enríquez, al pastor Abraham de la Cruz, que me dan la oportunidad en este día de poder enviar una pequeña enseñanza de la palabra del Señor, de lo que Dios nos ha dado a enseñar en esta casa de Dios el Shaddai. Así que yo les agradezco de todo corazón que me hayan tomado en cuenta. La verdad es para mí un honor y un agradecimiento al Señor. Así que bendiciones y vamos a ir directamente a la palabra. El tema de este día es el poder de la palabra. Yo creo que todos hemos podido entender el poder que hay en la palabra, entonces por eso el poder de la palabra es un tema muy importante, un tema bastante grande, porque es la palabra de Dios. Entonces yo creo que los apóstoles de la iglesia primitiva pues se enfocaron a enseñar solamente la palabra. Nosotros estamos llegando a un tiempo que pues a lo mejor ya tenemos un poquito de teología, escatología, pero podemos darnos cuenta que por el momento que se está viviendo, la gente está necesitada de escuchar la palabra, de que una palabra de Dios llegue a su corazón. Hay mucha gente que por causa de esta pandemia está sensible, porque ha sido afligida. Muchos han sufrido de una manera tremenda, de verdad, por causa de este espíritu de enfermedad que vino sobre toda la tierra y tocó con cristianos y no cristianos. Por la gracia de Dios, casa de Dios y Shaddai, pues algunos se enfermaron, pero no los tocó ese espíritu de muerte, porque había una promesa de antemano que no serían tocados por la muerte. Pero en este día vamos a hablar del poder que hay en la palabra. Cuando nosotros nos apropiamos de la palabra de Dios y declaramos por fe la palabra y creemos que lo que la Biblia dice, que lo que el Señor nos habla por la palabra, sus promesas en nosotros se cumplen. Pero nosotros tenemos que entender entonces que este tiempo es un tiempo de escudriñar la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo nos abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos realmente entender el poder que hay en la palabra de Dios. Vamos a ir a una cita en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, donde el apóstol Pablo le está hablando a los de Tesalónica. Todos sabemos que el apóstol Pablo era un evangelista por naturaleza, que llevaba la enseñanza de la palabra por todas partes. Sin embargo, aquí podemos ver que ya no les está hablando como un evangelista, sino que les está hablando como un pastor, dándoles la palabra como lo tiene que hacer un pastor. Entonces, por esa razón vamos a leer este versículo que dice el apóstol Pablo: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste como palabra, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios. El apóstol Pablo le está poniendo en claro a los de Tesalónica que cuando él y algunos otros hermanos llegaron para enseñarles la palabra, que tenían que creer que esa palabra era una palabra que venía directamente de Dios para ellos, no era palabra de hombre. Quizás en ese entonces muchos se confundían debido a que se movían tantas cosas, ¿verdad? Muchas falsas doctrinas. Pero el apóstol Pablo le está hablando que la palabra que ellos recibieron, que ellos enseñaron, es realmente la palabra de Dios, no es palabra de hombre. Entonces nosotros en este tiempo, hermanos amados, tenemos que enseñar la palabra del Señor, no salirnos de ese enfoque
que tenemos, que es la palabra de Dios. Por algo el salmista David dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, es la palabra de Dios la que siempre nos va a guiar por el camino correcto. Es la palabra de Dios. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios nos está hablando a través de su palabra, y que quizá muchas cosas que antes no habíamos entendido en la palabra. Este es un tiempo, estamos viviendo un tiempo. Creo yo que esta pandemia que abarcó toda la tierra, pues a nosotros los cristianos que nos detuvieron, cerramos las puertas del templo, pues fue un tiempo que aprovechamos para escudriñar la palabra, para poder entender que realmente Dios permitió este tiempo para que nosotros nos preparemos, que nosotros como pastores tenemos que enseñar la palabra a las ovejas de la iglesia, que enseñarles que tienen que escudriñar la palabra, meterse en la palabra y poder creer que a través de la palabra nosotros sabemos que Cristo viene pronto por su iglesia. Este es el momento entonces que la palabra cobra fuerza en nosotros, para que nosotros hablemos con toda libertad la palabra de Dios. Cuando nosotros realmente nos apoderamos de la palabra, eso es algo tan grande, tan maravilloso, que es la palabra de Dios la que nos mantiene, nos sostiene y nos hace caminar en victoria, nos hace caminar de una manera diferente, pensar de una manera diferente. El Espíritu Santo siempre se va a manifestar a través de la palabra. Entonces, por eso el apóstol Pablo les está hablando a los de Tesalónica, que no habían escuchado palabra de hombres, sino realmente la palabra de Dios era la que ellos estaban enseñando. Entonces, también habla ahí mismo en el capítulo 1, verso 6. Ahí también les está hablando a los de Tesalónica y dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo de Espíritu Santo. Hermanos, realmente los de Tesalónica recibieron la palabra en un tiempo difícil como el que se está viviendo ahora. La gente que no conoce de Dios realmente está viviendo un momento difícil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como pastores, como hijos de Dios? Un compromiso grande que nosotros tenemos ahora de llevar la palabra a toda esa gente. Creo que en Casa de Dios El Shaddai tenemos mucha gente que ya fue discipulada, está preparada para ir fuera de casa a predicar la palabra de Dios. Y de hecho ayer hablaba con algunos hermanos y yo me di cuenta que muchos que están preparados ya con la palabra, pero se habían quedado dormidos, no accionaban. Pero ahora, con lo que está sucediendo, y algunos de ellos fueron tocados también por la pandemia, pues ahora sí se comprometieron realmente con el Señor a ir fuera del campamento y llevar la palabra del Señor. Entonces, hermanos, estamos viendo un tiempo cuando nosotros tenemos que hablar con toda libertad, con poder y autoridad la palabra de Dios. Ya no es tiempo de quedarnos anclados, de quedarnos sentados, de quedarnos pensando ¿qué sucederá posteriormente? Lo que va a suceder posteriormente, vienen cosas tremendas sobre la tierra. Entonces, este es un primer aviso. Esto de la pandemia, esto del virus, es un aviso para que la iglesia despierte y se levante y empiece a caminar y empecemos a pensar en aquellos que todavía no han escuchado la palabra del Señor. Y muchas almas van a venir a los pies del Señor. Llevamos 2 reuniones ya en Casa de Dios El Shaddai, y cada reunión que hemos tenido han habido 5 o 6 convertidos. Esto me da a entender entonces que aunque no nos reunimos todos, somos pocos, pero que hay una gran necesidad hoy en el corazón de la gente. Entonces, todos los que somos pastores de las diferentes iglesias, denominaciones, tenemos que entender que Dios nos está haciendo entender que este es el mejor momento para que nosotros hablemos la palabra de Dios, para que nosotros podamos creer, como lo hicieron los apóstoles,
se dieron cuenta que el poder de Dios estaba en la palabra por el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que volver a esos tiempos. Tenemos que volver a las sendas antiguas. La palabra de Dios, miren, en todo lo que nosotros leemos en la palabra de Dios nos damos cuenta que la palabra de Dios es poderosa. Génesis, vamos a leer de Génesis, capítulo 1, verso del 1 al 5. Como cuando no había absolutamente nada, dice la Biblia que era un abismo total en la tierra, no había absolutamente nada. Pero dice la Biblia, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, o sea que sí habían aguas, pero la tierra estaba, dice la Biblia, desordenada y vacía. Dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios ya estaba ahí moviéndose sobre las aguas, pero todo era un desorden. Era un desorden total. Pero cuando el Señor accionó y empezó a hablar y empezó a ordenar que todo lo que se movía tomara su lugar, entonces las cosas cambiaron. Todo se estableció por la palabra que Él habló. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Vamos al siguiente. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿De qué manera? Por la palabra que Él habló. Entonces, desde el principio nosotros vemos que la palabra de Dios es poderosa. Y todo lo que tenemos en la Biblia escrito es palabra de Dios. Así que, hermanos amados, es tiempo de ponernos a escudriñar realmente la palabra de Dios. Es cierto, la teología ayuda, la escatología ayuda, pero nosotros tenemos que ir a la palabra. Por algo el apóstol Pedro dijo, la palabra profética más segura está en la palabra. Entonces nosotros tenemos que despertar, tiene que haber un despertar espiritual en nosotros en este tiempo. Y que podamos entender que es un tiempo de meternos con todo en la palabra de Dios. Que sea ese nuestro alimento día tras día para fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu. Y nosotros de lo que recibimos por la palabra y el Espíritu Santo tenemos que compartir con aquellos que caminan sin Dios y sin esperanza. Entonces desde el principio vemos que cuando Dios habló, todo tomó un orden. La tierra se separó de las aguas. Bueno, y usted sabe todo lo que relata ahí el capítulo 1 de Génesis. Pero todo fue hecho por la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios sigue viva hasta este día. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es la espada, es la palabra de Dios la que nos transforma, la que nos restaura, la que cambia el corazón del hombre más perdido que pudiera haber. Muchas veces la gente, este hombre no tiene perdón de Dios. Pero cuando ese hombre logra escuchar la palabra y el Espíritu Santo le pone en su corazón que necesita de esa palabra, el hombre se arrepiente de su maldad y viene a los pies del Señor y toma la palabra. Por eso dice la Biblia que la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Entonces, amados, estamos viviendo un tiempo en el cual nosotros ya no es tiempo de detenernos. Nosotros tenemos que enseñar la palabra. Tanta gente que viene a la iglesia, al templo, necesitada de la palabra. Entonces nosotros como pastores debemos tener ese cuidado de enseñar la palabra.
lo que los apóstoles enseñaron en aquel tiempo. Y en este tiempo también nosotros en Casa de Dios El Shaddai tenemos palabra apostólica, una doctrina sana para enseñarle a la gente, para que esta gente pueda entender fácilmente y pueda crecer, tener un crecimiento espiritual en su vida. Así que la palabra de Dios es maravillosa, de verdad, es algo que a veces nosotros no sabemos realmente por qué Dios tuvo tanta misericordia en nosotros y nos dejó la palabra. Qué triste sería para nosotros que hoy nos enseñaran algo por un lado, por otro lado otra, y tantas falsas doctrinas. Pero Dios tuvo ese cuidado de dejarnos su palabra. Porque lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios, es palabra de poder. Yo quisiera que fuéramos a Hechos, libro de los Hechos, capítulo 6. Vamos a leer ahí unos 2 versículos, 6 del 2 al 4. Vamos a ver qué sucedió con los apóstoles de aquel tiempo. Los apóstoles, hubo un momento que se entretuvieron, dejaron a un lado la palabra y la oración y se enfocaron en servir las mesas. Y cuando empezaron los problemas en la congregación, se dieron cuenta que realmente ellos estaban perdiendo el tiempo sirviendo mesas, cuando había una multitud de discípulos, dice la Biblia, de los cuales tuvieron que elegir a 7 para que sirvieran las mesas. Dice Hechos 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo. O sea, hubo un despertar en ellos, se dieron cuenta. Creo que el Espíritu Santo les redarguyó que lo que estaban haciendo no era lo correcto. El mandato del Señor era que ellos fueran y llevaran la palabra de Dios a las naciones, predicaran el evangelio de la paz por todas partes, que no se olvidaran de la palabra y la oración. Entonces, por eso dice que entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Dice el siguiente versículo: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, dice, miren, ahí despertaron estos hombres, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Hasta ahí ellos se dieron cuenta que realmente la palabra que ellos tenían era un ministerio tan grande, tan hermoso, que Dios les había dado a entender y que se los había puesto a su disposición para que ellos compartieran la palabra en tantos lugares a donde el Señor les había dicho que tenían que ir. Sin embargo, ellos se habían quedado, les había entrado un conformismo y por eso se habían quedado ahí sirviendo las mesas. ¿Cuál sería la verdadera razón por qué se quedaron allí? Pues la verdad, como humanos tendemos a veces a equivocarnos. Muchas veces el Espíritu Santo te está revelando que es un tiempo de hablar la palabra, no de contar historias, sino de hablar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que va a hacer que nosotros sintamos la necesidad que tenemos de tener al Señor en nuestro corazón. Por la palabra de Dios nosotros tenemos que entender que este es un tiempo de salvación, este es un tiempo de restauración, este es un tiempo de reconciliación, y por lo tanto nosotros no debemos dejar de hablar la palabra, porque la palabra es palabra de Dios. Y no hay cosa más hermosa que en los momentos difíciles
Usted siente el deseo de ir a la palabra para verse allí. Dios le va a hablar para consolar su alma, su espíritu, porque usted tiene una aflicción de espíritu o su alma. Y tal vez ha dejado de leer la Biblia, pero de pronto se acuerda usted que hay una palabra escrita en ese libro. Va y abre usted la Biblia, nomás donde usted abre la Biblia, se va a encontrar un versículo que le va a tocar su espíritu y su alma y todo su ser. Usted va a sentir que ese versículo Dios lo puso ahí para hablarle a usted en ese instante. Y en ese momento usted cobra fuerzas, porque la palabra de Dios es poderosa. Entonces, hermanos amados, estamos viviendo un tiempo que nosotros tenemos que apoderarnos de la palabra, de la verdadera palabra de Dios, que en este tiempo se están levantando falsos, escudándose en la palabra de Dios para enseñar una falsa doctrina. Hay tantas doctrinas falsas que se están moviendo. Yo escuchaba hace algunos días que una que dice ser profeta decía: por $, yo te voy a meter al reino de los cielos. Yo hasta me ericé mi cuerpo y dije, ¿qué manera de hablar de esta mujer? Y hay miles ahí escuchando y todos aplaudiendo. Hermanos amados, nosotros tenemos que tener ese cuidado, que nuestra gente no le ponga oído a esas cosas. Que nosotros tratemos de enseñarle la palabra a los miembros de la iglesia para que no se desvíen. Porque ahora a través de YouTube, a través del internet, se pueden escuchar tantas cosas, mensajes que no tienen nada de Dios. Muchas veces hay hombres con una gran oratoria y que la gente dice, bueno, en aquel tiempo la Biblia dice que cuando Felipe, que fue uno de los diáconos que eligieron en el capítulo 6 de Hechos, y el Espíritu lo llevó a Samaria, dice que ahí había un tal Simón, pues que era un brujo y que hacía cosas que tenía alarmada a la gente, y la gente decía, este es el gran poder de Dios. Pero cuando Felipe llegó ahí llevando la palabra del Señor, la gente se dio cuenta entonces que lo que estaban escuchando, lo que estaban viendo, lo que hacía este falso hombre, este falso brujo, no se puede hablar de otra manera. Se dieron cuenta la gente entonces que este hombre los estaba engañando, y se fueron tras de Felipe, siguieron a Felipe por la palabra poderosa que había en los labios de Felipe, porque la Biblia dice que Felipe hacía prodigios y milagros por la palabra. Entonces, hermanos amados, la palabra de Dios es tan poderosa que puede derribar cualquier obra de Satanás. Pero nosotros tenemos entonces que entender que este es un tiempo, este es un momento que nosotros tenemos que realmente escudriñar la palabra y enseñar la palabra, para que el pueblo que nos rodea pueda entender entonces que por la palabra de Dios ellos van a ser salvos. Porque por la palabra van a entender que Jesucristo un día fue a la cruz, derramó su sangre, y por esa sangre del Cordero de Dios ahora son limpios de su pecado. Pero nosotros tenemos que enseñar la palabra, no tenemos que ir a otro lado. Es a la palabra de Dios a quien tenemos que ir. Por eso los apóstoles se dieron cuenta que estaban perdiendo el tiempo en las mesas y dijeron, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Yo no sé si para usted, amado hermano, amado siervo, se ha dado cuenta que realmente la palabra de Dios es un gran ministerio que Dios le ha puesto a usted, que me ha puesto a mí, para que nosotros hablemos con toda certeza la palabra de Dios. Miren, en este tiempo se han movido tantas cosas, la ciencia, la tecnología se ha elevado, pero por encima de todo eso, ¿qué es lo que está
llamándole la atención a la gente, encima de todo eso está la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios permanece para siempre. Qué hermoso es que nosotros realmente sintamos ese anhelo, ese deseo, saboreemos la palabra de Dios, nos deleitemos escudriñando la palabra. Y nos demos cuenta entonces que la palabra de Dios es poderosa para convertir aquellos corazones amargados, tristes y muchas veces abandonados. Pero la palabra de Dios, cuando llega al corazón, destruye cualquier obra del enemigo, por fuerte que parezca, pero es la palabra. Entonces nosotros estamos viviendo un tiempo en el cual tenemos que entender que hay poder en la palabra del Señor. Y que por la palabra de Dios nosotros nos damos cuenta que todo lo que está aconteciendo en estos días es porque Cristo viene pronto. Y lo que estamos viendo es para que la iglesia, para que nosotros nos preparemos. Y ahora sí, vayamos a la palabra. Miren, todo lo que se está moviendo ahora, la pandemia y lo demás que viene, pues si vamos a las profecías, basta ir a Daniel 4, Apocalipsis 7, 17, 22, y nos damos cuenta entonces que estamos viviendo los últimos tiempos. Todo lo que está profetizado ahí se ha cumplido y lo último se está cumpliendo en estos días. ¿Cómo nos damos cuenta? Por la palabra. La palabra escrita. Por eso Juan, en el capítulo 1 de Juan, quizá no lo tengo acá, pero la Biblia dice, Juan dijo, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. ¿Quién era el verbo? Era Dios, era Cristo. Entonces, Jesús vino enviado del Padre a esta tierra a encarnar en la Virgen María. Pero Él vino a cumplir el propósito del Padre, enseñando la palabra. Por eso Él decía, esta palabra que sale de mi boca es poder. Y el apóstol Juan dice, y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, Él era la palabra andante que estaba con los apóstoles. Pero de ahí ese verbo, esa palabra cobró vida, se hizo hombre, porque había un propósito del Padre para que Él fuera a la cruz. Pero todo, amados hermanos, está en la Biblia, está en la palabra. Tantas cosas que nosotros tenemos que descubrir que están escondidas en la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo que son misterios que están escondidos en la palabra. Pero ¿cuándo usted va a descubrir esos misterios? Cuando usted sea lleno del Espíritu Santo y empiece usted a orarle a Dios para que se abra su entendimiento y usted pueda descubrir realmente esos misterios escondidos en la palabra. Así que mi consejo este día es que, debido al tiempo que estamos viviendo, vayamos a no nos separemos de la palabra ni a diestra ni a siniestra. Y nosotros como pastores, sea un deleite para nosotros enseñar la palabra de Dios. Desde hace algún tiempo yo vengo enseñando a la iglesia que es tiempo de escudriñar la palabra de Dios. Que ya no es tiempo de que tienen la Biblia en su casa, pero solo la toman cuando van a venir a la iglesia, cuando van a venir al culto. No, este es un tiempo que la gente tiene que enamorarse de la palabra de Dios y escudriñar la Biblia todos los días. Todos los días. No irse a dormir sin antes haber leído la palabra de Dios. Y no solo leerla, sino escudriñarla. Porque muchas veces leemos capítulos de la palabra de Dios,
pero lo leemos así tan rápido que ni cuenta nos dimos qué es lo que nos enseña la palabra. Pero cuando nosotros logramos entender que la Biblia, que es la palabra de Dios, está a nuestro alcance para que nosotros escudriñemos la palabra, es cuando nosotros entendemos y el Espíritu Santo nos urge, nos hace sentir que nosotros necesitamos de la palabra, que nosotros necesitamos escudriñar la palabra y de eso tenemos que enseñar. Por eso la Biblia dice, de lo que recibiste tenés que dar. Y esto es urgente, porque el Señor está tocando puerta, el Señor viene pronto por su iglesia. ¿Y qué será de nosotros como pastores? Que un día tenemos que dar cuenta. Y qué triste será que el Señor nos diga, ¿qué hiciste del talento que te di? ¿Dónde está el fruto? Porque cuando nosotros realmente podemos entender que la palabra de Dios es poderosa y la tomamos y de esa hablamos, de esa compartimos, de esa enseñamos, tiene que haber fruto. Y uno de los frutos es la conversión de las personas. Almas viniendo a los pies del Señor. Entonces, hermanos, amados, creo que en este día para mí fue una alegría poder compartir esta pequeña enseñanza de la palabra de Dios. Y mi consejo es para todos los siervos que muchas veces íbamos a otros libros, que escritores de acá, de allá, de no sé cuánto. No, nosotros tenemos que ir realmente a la palabra de Dios en este tiempo. No salirnos de la palabra de Dios. Porque si nosotros descuidamos la palabra, nos distraemos en lo que se está moviendo en la tierra, falsos, hablando de economía, que Dios te va a prosperar en este tiempo hasta decir basta. Si tú siembras cierta cantidad, Dios no te habla de eso. Dios te está dando una palabra para que tú seas salvo. Salvos por gracia, por misericordia y porque es tiempo de salvación. Así que yo le agradezco a mi apóstol Sergio Enríquez, al pastor Abraham de la Cruz, por haberme dado esta oportunidad. De verdad yo les agradezco con todo mi corazón. Fui sorprendido por la invitación. Yo estoy ahora disfrutando las enseñanzas de nuestro apóstol que estamos recibiendo cada semana. De verdad es algo que yo le aconsejo a los que no lo están haciendo, que lo hagan por favor. Esto lo necesitamos nosotros, porque lo que enseña el apóstol es palabra revelada de Dios para enseñarnos a nosotros los pastores. Entonces, hermanos, no perdamos el tiempo. Muchas veces decimos, ay, sí, yo sí quisiera escuchar esas enseñanzas, pero es que mi trabajo me absorbe. No es tiempo. No es tiempo de perder el tiempo, sino que nosotros tenemos que aprovechar el tiempo. Realmente estamos recibiendo enseñanzas y lo más hermoso es que tú puedes preguntar, si tienes alguna duda, tú puedes preguntarle al apóstol para que él te saque de tu duda, porque de repente hay muchas dudas, en muchos siervos hay dudas o hay problemas en su congregación. Y qué hermoso es que ahora nosotros tengamos la oportunidad de poder preguntar, de tener una respuesta correcta a lo que nosotros necesitamos escuchar. Así que realmente estamos viviendo un momento de tremenda bendición en casa de Dios El Shaddai. Una, porque tenemos una sana doctrina. Y eso nos hace tomar fuerza para nosotros seguir compartiendo la palabra del Señor. Estoy llegando a mis 76 años de edad, pero eso no impide que yo me meta en la palabra y que sienta el deseo, el ánimo y las fuerzas que Dios me da para enseñar la palabra. Nunca vamos a enseñar otra cosa, solo la palabra de Dios, porque el Señor viene pronto y viene pronto por una iglesia limpia, una iglesia que tenga una vestidura blanca, sin mancha y sin arruga. Pero cuando la iglesia se va a preparar,
cuando escuche la palabra, cuando aprendan a escudriñar la palabra, entonces el Espíritu Santo va a empezar a obrar en ustedes, en esta gente, y el Señor va a encontrar una iglesia viva, una iglesia que está en esperas de ese momento, de ese gran momento que todos estamos esperando, la venida del Señor por su iglesia, ese arrebatamiento glorioso que no tarda. Nosotros tenemos que estar a la expectativa del sonar de la trompeta. Por hoy, muchas gracias, Dios les bendiga. Apóstol Sergio, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Pastor Abraham, gracias por haberme tomado en cuenta. Y vamos a hacer una oración para cerrar. Padre amado, en este día te damos gracias porque en tu amor y tu misericordia, Señor, tú nos permites escudriñar tu palabra. Has dejado tu palabra escrita en nuestras manos para que nosotros nos deleitemos meditando en ella, buscando cada día, Señor, esos tesoros escondidos en tu palabra. Por favor, Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, revélanos la palabra y darnos ese entusiasmo, ese interés, que sea para nosotros un verdadero deleite escudriñar la palabra, porque tu palabra es poderosa. Dios Santo, muchas gracias por el privilegio de haber hablado por unos minutos tu palabra. Gracias, muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. En breves instantes regresamos con el Retiro de Invierno 2020 de Ministerios Ebenecer, Año de la Reconciliación.